Qué bueno verte, Flor, después de tanto tiempo. Bueno, nos Bienvenido. vimos ayer en realidad en una reunión, pero Pero era diferente, no se hablaba mucho ahí. Estábamos más es calladitos. verdad, es verdad. Hoy vamos a aprovechar para discutir casos clínicos. ¿Qué te parece? ¿Estás Parece para un par de pacientes? súper interesante, pero quiero decirle algo a la audiencia, Flor, porque estamos hablando de la transdisciplina, y la Sí. transdisciplina también ganó nombres nuevos y términos nuevos, ¿no? Y quiero decir que Florencia debe ser la diabetóloga más cardio-friendly que hay desde el inicio de todas estas moléculas, así que la verdad que eso me hace disfrutar la discusión de casos clínicos con vos, Flor. Sí, a mí también con vos y por eso te mando muchos pacientes también. Así que esto que van a ver hoy es lo que hacemos muchas veces en realidad porque la verdad que entre los tres, con Alicia también que nos está escuchando y que nos vamos a reunir de vuelta los tres juntos, que eso va a estar buenísimo los invitamos ya desde ahora a que vengan al tercer encuentro que vamos a discutir justamente todas las dificultades y las controversias que vayan quedando de estos dos encuentros. Y bueno, vamos a arrancar con un caso clínico, al igual que hicimos la vez pasada. En este caso es el paciente Pedro, que tiene 52 años, que tiene diabetes tipo 2 desde hace 10 años, tiene hipertensión, tiene dislipemia, tiene hiperuricemia, ex tabaquista, 15 paquetes por año, dejó hace 2 años, nunca hizo actividad física, trabaja sentado 8 horas por día, su alimentación está basada en ultraprocesados, refiere que a la mañana por ahí desayuna galletitas, bizcochos, se lleva al trabajo algún sándwich o pide comida, refiere estar estresado, duerme 6 horas por día. ¿Y hasta acá qué te parece, Augusto? ¿Está con alto riesgo cardiovascular o no? Creo que si esto no es una bomba de tiempo, pega en el poste, ¿no? Ya, claro, todavía no dijimos nada del paciente y ya la verdad que da miedo solo leer este encabezado. No hace Está falta los medicado. números acá. Tal cual, no hacen falta los números, o sea, cuántas veces tal vez nos asusta más un laboratorio que las preguntas que le hacemos al paciente, ¿no? Y ya con este panorama, con sus antecedentes, con una edad tan joven, con 10 años de antigüedad de diabetes, haber fumado, comer como come, el estrés, lo que duerme, o sea, son todos datos relevantes, muy relevantes del interrogatorio. En el examen físico tiene sobrepeso, pero ahí medio justo en el límite con la obesidad, 29.3. Tiene un valor de presión arterial de 146,96, que se repitió en 3 tomas y no se encuentra ninguna otra alteración, sí aumento del perímetro de cintura, ¿no? Está medicado con valsartán 80, metformina 2.000 miligramos por día, 1.000 y 1.000, un inhibidor de DPP4, saxagliptina en este caso, 5 miligramos por día, atorvastatina de 10 miligramos por día, y trae este laboratorio que tienen acá ustedes, los que quieran se pueden tomar algún apunte de estos números porque son los que vamos a ir discutiendo a lo largo del encuentro. Una hemoglobina glicosilada de 7.6, una creatinina de 0.7, un LDL de 97, un HDL de 33, unos triglicéridos de 319, un filtrado glomerular de 116, una relación albuminuria-creatininuria de la que tanto hablamos el encuentro anterior de 15 y que ya Alicia nos dejó muy bien establecido cómo ya desde 5 miligramos sobre gramo esto va aumentando el riesgo cardiovascular, o sea que acá tenemos otro dato también para pensar en su riesgo cardiovascular, un ácido úrico de 7.9 y unas transaminasas con aumento predominante de TGP, bien característico del hígado graso. Y nos hacemos la primer pregunta que quiero que nos vayan respondiendo en el chat y que por favor me vayan mandando sus respuestas, las que van a ser leídas por nosotros, porque como hicimos la vez pasada, la idea es que tengamos mucha interacción entre ustedes y nosotros. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de Pedro y riesgo de qué? O sea, cuando decimos riesgo cardiovascular, ¿de qué riesgo estamos hablando? Eso es lo que quiero que primero nos contesten y después ya que van a escribir,
les pedimos que también escriban en el chat de los pacientes con diabetes que atendés en el consultorio, en el hospital, en el lugar donde trabajás. ¿Cuántos tienen solo diabetes sin ningún otro factor de riesgo? Y eso, la A, la B o la C. La A sería que la mayoría tiene solo diabetes, que la B sería que menos del 10% tiene solo diabetes, y la C sería que alrededor de la mitad de los pacientes que atienden tienen solo diabetes. Y en tu caso, ¿cómo es, Augusto? Más o menos, ¿en qué porcentajes andamos? Bueno, a ver, si voy a hacerlo fácil. Yo por ahí estoy un poquito más cegado porque vos me llenás el consultorio. Entonces, me tendría que inclinar por la C. Pero aproximadamente, si uno analiza cualquier registro de cardiopatía isquémica, 30% de la población de estos registros tiene el diagnóstico de diabetes al momento de ingresar al mismo, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista de los cardiólogos, tenemos nosotros 30% de esos pacientes y con factores de riesgo, en mi caso, la gran mayoría, porque si me llegan a mí es por eso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, de ese 30% que no, digamos, que ya están enfermos, ya está. Es difícil que Claro, tengan solo diabetes. Son un porcentaje muy alto y si te pones a buscar, depende qué consideremos como factor de riesgo también, porque si definimos totalmente. solamente hipertensión, tabaquismo y dislipemia, por ahí nos quedamos cortos. Vos aclaraste muy bien en el caso de Pedro cómo duerme, qué come, qué hace, y mejor dicho, qué Tal cual. no hace también, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Es que la gente también está contestando, la mayoría de las personas del público están contestando la B, o sea que menos del 10% de los pacientes que atendemos en el día a día, nos pasa a todos, menos del 10% de los pacientes que atendemos tienen solo diabetes. Y tenemos que ver eso qué implica, o sea, fíjense, de hecho, acá estamos mostrando datos de el trabajo este que tienen acá citado, que es un trabajo que tiene un N de 530.000 pacientes, en donde 6.4% solamente tenía diabetes aislada y el 50% de los pacientes que atendemos tiene 3 factores de riesgo o más, de los cuales la mayoría tiene hipertensión, la mayoría tiene dislipemia, algunos, un 30, un 40%, según las series que tenemos, como decía Augusto, ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, el 20, 30, según también el estudio que leamos, ya tiene también enfermedad renal, ¿no? Entonces, bueno, nuestros No, pacientes seguramente, sí, Augusto. no, porque además de coexistencia, hay una relación fisiopatológica entre todas estas entidades. Por eso es tan frecuente que nos encontremos con la aparición de más de uno. Las dislipemias Totalmente. y el metabolismo hidrocarbonado van de la mano, lo mismo que distintas alteraciones inflamatorias y la hipertensión arterial, la rigidez vascular, etcétera, ¿no? No es que aparecen en una foto de casualidad, están linkeados fisiopatológicamente uno al otro. Mira, te digo, me encanta que ya Miriam y Jorge acaban de mandar 2 preguntas que son claves. Antes de pasar a este slide, te quiero hacer las preguntas que nos Estás están riendo, yo te haciendo. tengo miedo. Ay, no, están excelentes. Mira, dice, buenas noches. Dice, desde Piura, Perú, ¿realmente hay un paciente con diabetes tipo 2 con bajo riesgo cardiovascular? ¿Qué opinas vos, Agus? Uy, es buenísima la pregunta. A ver, hay pacientes con diabetes tipo 2 que no se mueren de enfermedad cardiovascular, que no tienen eventos cardiovasculares a lo largo de su vida. El tema es identificarlos, ¿no? O sea, digamos, cuando uno estratifica el riesgo, mira una foto poblacional y en base a eso asume distintas chances de que a mi paciente que cumple esas características les pase algo. Yo Ujú. creo que existen pacientes con diabetes de bajo riesgo, creo que son la minoría, pacientes con un diagnóstico, digamos, muy temprano y bien realizado, que lograron cambios de estilo de vida y pueden mantener un estilo de vida saludable, con una buena alimentación, realizando actividad física, descansando, y que tienen un muy, muy buen control metabólico y sobre todas las cosas, como vimos recién, que esto se encuentre precozmente para que no se manifiesten otras comorbilidades o factores de riesgo. No estoy hablando de daño de órgano blanco, ¿no? Estoy hablando de Claro. que no tenga dislipemias, que no aparezcan cosas asociadas.
Existen, creo que son muy pocos. Hoy sabemos que diabetes no es sinónimo de enfermedad coronaria desde el punto de vista de Bueno, equivalente coronario. te interrumpo un segundo porque justo la pregunta de Jorge era, ¿amerita calcular el riesgo cardiovascular a un paciente con diabetes? ¿Ya no se maneja el concepto de diabetes equivalente coronario? Así que ahí contestale, por favor. A ver, un paciente con diabetes no tiene la misma evolución que un paciente con enfermedad coronaria, ¿sí? Ujú. Si uno analiza estudios, digamos, poblacionales y distintas poblaciones, si bien hay un estudio clásico publicado hace ya varios años en New England que mostraba una curva que el coronario sin diabetes tenía el mismo riesgo que el paciente con diabetes sin enfermedad coronaria, hoy sabemos que eso no es así. Entonces, yo creo que lo que para mí no hace falta, y podemos hablar, y creo que no quiero spoilear lo que viene en tu presentación, Flor, es Sí. agarrar una calculadora y ponerte a buscar un número absoluto de riesgo, como tal vez podemos hacer en otra población de pacientes en el consultorio. Si bien las hay recomendaciones. Yo creo que, a ver, es preferible en estos pacientes pecar de más que de menos. Prefiero sobreestimar el riesgo que subestimarlo, porque es más probable que me equivoque bajándole el riesgo a un paciente que subiéndoselo, ¿no? Porque el Totalmente. paciente lo vemos en una foto y nosotros vimos una película que es la vida, no es la foto de la consulta nada más. Sí, tal cual. Y bueno, justo Marcia me da pie para que muestre, porque dice buenas noches, actualmente, ¿qué calculadora de riesgo pueden usar para estratificar a estos pacientes? Y la verdad que nosotros esto lo hemos charlado en alguna oportunidad con Augusto, y es que esta nos gusta mucho, esta es la calculadora de alguna manera, la estratificación, no es una calculadora, es una estratificación que publicó la Europea de Cardiología, la Asociación Europea de Cardiología en el año 2019, y tiene algo que a nuestro punto de vista es muy práctico, ¿no? Que es que el paciente de riesgo moderado es aquel que no tiene otro factor de riesgo, que es ese paciente que acabamos de decir que es alrededor de un 6, un 10% aproximadamente. Después, el paciente de alto riesgo, como para pensarlo rápidamente, es el paciente con un factor de riesgo más, y el paciente de muy alto riesgo es el paciente con 3 factores de riesgo mayores, ¿sí? O, obviamente, si tiene enfermedad cardiovascular establecida o si tiene compromiso de órgano blanco. Hablando en este caso de diabetes tipo 2, fíjense que en el caso de nuestro paciente, de Pedro, estaba seguro ubicado ya en muy alto riesgo porque tenía más de 3 factores de riesgo. Aparte, él también ya tenía más de 10 años de diabetes, ¿no? Tenía 15 de albuminuria, o sea que, bueno, el daño de órgano blanco estaba comenzando de alguna manera. Y también me parece que otro dato importante para que tengamos en cuenta es no subestimar al paciente con diabetes tipo 1, aunque no es el tema de hoy, me parece interesante que también incorporemos pensar que muchas veces nos encontramos en la práctica diaria con un paciente que quizás tiene 40 años o que tiene 30 años y que no tomamos, y que es flaco, y que no tiene sobrepeso, y que no tiene dislipemia, y que no tiene hipertensión, porque todavía es joven, pero sin embargo, si tiene más de 20 años de diabetes tipo 1, que quizás a los 30 años ya tiene más de 20 años de diabetes tipo 1, también es de muy alto riesgo cardiovascular y por lo tanto tenemos que ser muy agresivos porque vamos a ver ahora que cuanto más joven comienza todo esto, más agresivo conviene ser. Después, como preguntaron qué otras calculadoras tenemos, también les quisimos presentar el Score 2, que es por ahí la más nueva de ESC, ¿no? También es de la Sociedad Europea de Cardiología, pero esta ya sí requiere de un cálculo con un porcentaje. Entonces, por eso es justamente que nos gusta un poquito más la otra, porque quizás para el apuro del consultorio es un poquito más simple, ¿no? Acá en esta se considera muy alto riesgo al paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida o daño de órgano blanco, y de alto riesgo ya hay que someterlo a un cálculo en el cual se incluye la edad, el tiempo de la diabetes, la TA sistólica, la presión arterial sistólica, el colesterol total, el HDL, el valor de hemoglobina glicosilada y la tasa de filtrado glomerular, y con todos esos datos nos va a dar un porcentaje que
por ejemplo, el paciente que se considera de alto riesgo es el que tiene entre 10 y 20% de resultados, ¿sí? ¿Qué sería eso? El riesgo cardiovascular a 10 años que tiene la persona. Pero bueno, creemos que la verdad que la otra para uno cuando a veces está muy apurado en el consultorio es más simple. Ahora, si nosotros nos ponemos a comparar todas las calculadoras que tenemos circulando, vamos a ver que la mayoría contemplan que si el paciente tiene evento previo o daño de órgano blanco, eso le suma muchísimo riesgo. Y que si tiene factores de riesgo positivos, eso también le agrava el riesgo. Pero hay un montón de condiciones, esto es un consenso en el cual participó Augusto en el 2023 de la Sociedad Argentina de Cardiología, que justamente considera, y no está tan considerado en las calculadoras, otras cosas que también son moduladoras de riesgo, como lo que hablábamos de Pedro, ¿no? Bueno, Pedro no tiene antecedentes gestacionales, ni HIV, ni hepatitis C, pero estos sabemos que son moduladores de riesgo. La obesidad claramente es un modulador de riesgo y no está considerado en las calculadoras. Las apneas del sueño, el cáncer, el estrés, la enfermedad renal crónica, bueno, sí, en el score 2 está el filtrado, pero no la albuminuria. La fragilidad, la sarcopenia, las condiciones socioeconómicas, las horas de trabajo, de sueño, todas estas condiciones obviamente que aumentan el riesgo. Entonces, quizás es más importante ver la cantidad de factores de riesgo que tiene el paciente y si tiene condiciones moduladoras y por ahí a ojo, lo digo entre comillas, también uno puede ya evaluar el riesgo en forma más individualizada, ¿no? Pero bueno, Pedro, aparte de tener, porque digamos que las calculadoras están muy orientadas, estas que estamos hablando, al riesgo aterotrombótico de Pedro, pero riesgo de insuficiencia cardíaca, con todo lo que mencionamos, ¿tiene Pedro? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece a vos, Augusto? ¿Qué le parece al público? ¿Tiene riesgo de insuficiencia cardíaca en esta etapa, en otra etapa? Mira, Flor, creo que es una muy buena pregunta y la voy a conectar con la primera pregunta que hiciste en la presentación. ¿Pedro tiene riesgo de qué? ¿No? Por lo general, casi todas las calculadoras lo que estratifican es la muerte cardiovascular, algunas mortalidad total también, y eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Dígase, infarto de miocardio, ACV no fatal y enfermedad vascular periférica en algunos casos, las menos, ¿no? Entonces, históricamente cuando estratificamos el riesgo, la insuficiencia cardíaca quedaba al margen, estaba olvidada. Y la verdad que en estos últimos años creo que hemos aprendido muchísimo, o mejor dicho, también hemos desempolvado papers que teníamos de hace mucho tiempo que ya nos decían ciertas cosas y no las jerarquizábamos tanto, y es el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y la verdad que acá sí creo que no hay pacientes con diabetes de bajo riesgo. Creo que los números son por ahí otros, pero es como si yo le pregunto ahora a Alicia, Alicia, ¿existe algún paciente con diabetes de bajo riesgo de tener enfermedad renal crónica? Y depende cuánto viva, me va a contestar seguramente. Acá pasa lo mismo. Con el aumento de la expectativa de vida y un montón de cuestiones, creo que en este caso sí, no sé si pondría un gap verde en lo que es bajo riesgo. Y me encanta un comentario de Isabel que dice, si Pedro tiene obesidad, tiene riesgo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Totalmente, ¿no? O sea, creo que eso sin duda es un agravante que debemos tener en cuenta. Y a Pedro seguro que en la consulta tenemos que preguntarle algo bien básico, aunque sea si tiene disnea en la vida diaria, y Pedro niega disnea, al examen físico no presenta ingurgitación yugular, edemas ni rales, pero acá mi amigo Augusto me enseñó algo, que es que capaz que no se agita mucho y no tiene disnea porque fue enlenteciendo sus movimientos. Entonces, ¿cuántas veces nos es difícil arribar a los síntomas de la insuficiencia cardíaca en un paciente que es muy sedentario, que duerme poco, que está cansado, que tiene sobrepeso, que no tiene ningún nivel de actividad física en su vida y su actividad física? Entonces es muy difícil que el paciente suba un piso por escalera y no se agite. Pero bueno, cuando uno le pregunta, él dice, no, yo no me agito, pero camina media cuadra en realidad en su vida diaria, ¿no?
Entonces, ¿tiene Pedro riesgo de insuficiencia cardíaca? Y según las nuevas clasificaciones, Pedro ya está en estadio A, o sea, en riesgo de insuficiencia cardíaca. Es un paciente, el de estadio A, que es un paciente asintomático, pero que cualquiera de estas condiciones de riesgo, como la hipertensión o la diabetes que Pedro tiene, o la obesidad que está casi en el límite, o antecedentes de enfermedad cardiovascular o cardiotóxicos o cualquiera de estos que vemos acá, ya habla de un estadio A. Y en el estadio B es el preinsuficiencia cardíaca, no tiene síntomas, pero tiene alguna alteración estructural en el eco, o tiene una función cardíaca anormal, o tiene aumento de los péptidos natriuréticos. En el estadio C sí ya tiene síntomas, y en el estadio D es la insuficiencia cardíaca ya en reposo, con hospitalizaciones recurrentes, ¿no? O sea que tener en claro, que ya está Pedro en estadio A de insuficiencia cardíaca, es como que nos orienta. Y si la disnea está presente, ya tendríamos que ir entonces a pensar quizás en meterlo en un algoritmo de preservada. Y fíjense como dijo muy bien la colega, para pensar en preservada tenemos que pensar en simplemente factores de riesgo, como la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, el EPOC, la enfermedad renal crónica, la enfermedad coronaria. Todos estos son los gatillos para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y sus mecanismos fisiopatológicos son la inflamación, el estrés oxidativo, la rigidez vascular, la disfunción endotelial. ¿Qué es lo que decía antes Augusto? Este paciente no es que le va pasando una cosa, todo lo que le está pasando tiene que ver con un terreno, que es lo que come, que es cuánto se mueve, que son cuánta grasa abdominal tiene, ¿no es cierto? Cuánta resistencia a la insulina tiene, y todo esto va generando obviamente trastornos cardiovasculares en el remodelado, en la rigidez, en la hipertensión pulmonar, en la disfunción de la aurícula, que puede eventualmente también este paciente tener riesgo de arritmias. Y por otro lado, viene la clínica, quizás en un estadio más avanzado, en donde ya hay dificultad o intolerancia al ejercicio, deterioro en la calidad de vida, disnea y congestión pulmonar, y las morbimortalidades. Pero sin duda, lo que es súper importante en la preservada es intensificar el tratamiento de estos factores de riesgo, ¿no es cierto? Y bueno, les vamos a presentar también un score que digamos, a mí me gusta mucho este score, porque yo no soy cardióloga y soy clínica, y me parece que es súper clínico este score. Entonces, cualquier persona que tenga indicios de disnea, miren, 4 puntos de los que tiene el score son clínicos. O sea, si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 30, ya le tengo que asignar 2 puntos. Si tiene hipertensión, 2 o más antihipertensivos, 1 punto. Si tiene más de 60 años, 1 punto. Si tiene antecedente de fibrilación auricular, 3 puntos, y luego 2 datos del ecocardiograma, que la verdad que me parece que si disponemos de estos 2 datos, también nos van a orientar un montón, y son 2 numeritos que nos tenemos que aprender, que es la presión de la arteria pulmonar mayor de 35 y el índice E' mayor de 9, ¿no? Y nuestro paciente tenía varios de estos puntos en el límite. Y fíjense que pensamos que un paciente tiene baja probabilidad de preservada cuando tiene 0 o 1 punto, alta probabilidad de preservada cuando tiene 6 a 9 puntos, y una probabilidad intermedia que amerita que lo estudiemos cuando tiene 2 a 5 puntos. O sea que un paciente con obesidad ya tiene probabilidad intermedia y hay que estudiarlo, ¿no? O sea, creo que esto es un concepto súper importante. Un paciente con obesidad tiene probabilidad intermedia y hay que estudiarlo. Y, digamos, las guías estas que estamos viendo acá del año pasado dicen que si el estudio da diagnóstico, obviamente este paciente amerita que esté con un inhibidor SGLT2. Y fíjense Pedro, que estaba con 29.3, o sea que ahí le daba en el límite, tenía solo un fármaco para la presión arterial, pero tenía mal control, y sin duda este paciente amerita hacerle un eco
o ya discutiremos más adelante si habría que hacerle péptidos. Porque todo esto tiene Pedro, 52 años, 10 años de diabetes, hipertensión, dislipemia, sobrepeso, extabaquista, hiperuricemia, tiene esteatosis, tiene un RAC ahí, y ronca, tiene apneas, yo no sé si la tiene, pero es muy probable, hay que estudiarlo también para esto, hay que hacerle un score de esteatosis para ver si tiene alto riesgo de fibrosis. Este paciente tiene que recibir un tratamiento intensivo porque es súper joven y encima tiene moduladores de riesgo. Y como nos mostró el registro sueco, miren, Pedro estaría acá en el registro sueco, ¿no? Tiene 3 factores de riesgo y menos de 55 años. Miren cómo tiene el riesgo aumentado, tiene el LDL aumentado, glicosilada, hipertensión. La albuminuria y el tabaquismo es extabaquista y albuminuria, o sea, casi tiene los 5 en realidad. O sea que él tiene un riesgo altísimo y si nosotros logramos modificar todos estos factores de riesgo y bajarle este exceso de muerte y de enfermedad cardiovascular, si tenemos todo súper bien controlado, ¿qué nos mostró el registro sueco? Que tener los 5 factores de riesgo en meta puede eliminar el exceso de riesgo de infarto de miocardio, pero este paciente no disminuimos el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, aunque tenga todas estas variables en rango. Y sobre todo, otro dato que también es importante y lo venimos diciendo, es que puede haber mayores beneficios con un tratamiento más agresivo cuando el paciente es más joven, ¿no? Que todavía tiene tantos años por delante. Y ahora los vamos a hacer trabajar un poquito a ustedes y que voten de vuelta. A ver, volviendo al tratamiento un poco de Pedro, ay, me fui para adelante, acá estoy. Volviendo al tratamiento de Pedro, ¿qué opinan con Pedro? ¿Pedro cumple con una meta glucémica adecuada? ¿No cambio el tratamiento? Dice la opción A. La opción B dice, prefiero para Pedro una glicosilada menor de 6.5, o sea que quiero un tratamiento que sea un poco más agresivo que un inhibidor de DPP4. Entonces una opción sería cambiarle el DPP4 por una sulfonilurea, por ejemplo. O la opción C, que dice, independientemente de la meta de hemoglobina glicosilada, debemos cambiar el tratamiento por su riesgo, perdón, está mal escrito, cardionefrometabólico. Así que bueno, quiero ver qué van votando y de paso voy a ir leyendo algunas de las preguntas o comentarios. Acá dice César, ya si es diabético es la punta del iceberg. Dice, ya habría algún tipo de daño de órgano blanco, ya tendría una disfunción diastólica probablemente, sí, es muy probable. Juan dice, Pedro debe tener hiperactividad simpática, activación del sistema renina-angiotensina y niveles alterados elevados de aldosterona, por lo que debe tener también un riesgo arrítmico, isquémico y de fibrosis, con consecuente riesgo de muerte súbita arrítmica también, especialmente si la fracción de eyección está deprimida. Y bueno, todos votaron la C, menos mal que todos votaron la C. Y bueno, vamos a hacer un repasito de las guías entonces. Pedro, está pasando todo esto, ¿no? Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, lo que decía Augusto, está ocurriendo, y lo que decía recién acá el colega, la activación neurohormonal, la resistencia arterial, la sobrecarga de volumen, la hipoperfusión, la aterosclerosis, el hígado, el riñón, digamos, todo en este momento está como en esta llamarada que muestra la imagen en esta guía del año pasado, en donde esta guía me parece que fue muy interesante porque de alguna manera, por más de que son entidades separadas, me parece que está bueno mentalmente pensar que al paciente le está ocurriendo todo esto en paralelo, ¿no? Que si tiene sobrepeso, obesidad, en algún momento va a aparecer la diabetes, en algún momento va a aparecer la enfermedad renal, en algún momento va a aparecer NAFLD, etcétera. Y que por lo tanto en todos estos pacientes, como también dijo un colega en un comentario recién, hay que estudiarlos, hay que hacer pesquisa de enfermedad cardiovascular, hay que pensar en la insuficiencia cardíaca, hay que calcular el riesgo cardiovascular, hay que fijarse si tiene una distribución grasa adecuada, o sea, no solamente guiarnos por el índice de masa corporal,
hay que darle una alimentación basada en plantas, preferentemente, patrón mediterráneo, bajar el contenido de azúcares de su dieta, hay que indicarle ejercicio físico, no solamente aeróbico, sino también de fuerza. Es muy importante la mejoría de la masa muscular en estos pacientes. Hay que también, obviamente, encarar el tratamiento del tabaquismo, del alcohol, de los estresores que pueda tener el paciente. Y la guía también hace mucho hincapié en que estas patologías, todas estas patologías, el paciente debe recibir un tratamiento con beneficio cardiorrenal, o sea, un SGLT2 o un GLP-1 o en algunos casos el tratamiento combinado, altas dosis de estatinas o terapia combinada con ezetimibe o con bempedoico o con lo que necesitemos para lograr estar en meta, IECA, ARA2 en muchos de estos pacientes y en algunos necesitaremos también antagonista de receptor de mineralocorticoides. Lo dice lo mismo la Guía Americana de Diabetes, ¿no es cierto? La Guía Americana de Diabetes de este año, del año pasado, dice que todo paciente con diabetes debemos pensar como una meta importante la reducción del riesgo cardiorrenal, pero también que logre mejorar su peso y su glucemia, y que si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, como es el caso de Pedro, o muy alto, obviamente, recibir un fármaco con beneficio cardiorrenometabólico, si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, predominantemente un inhibidor SGLT2, pero no olvidarnos del tratamiento de su glucemia y de su peso. Lo mismo dice la Guía Americana de Endocrinólogos, en donde independientemente del control glucémico, el paciente debe recibir drogas con beneficio cardiorrenometabólico. Y lo mismo dice el consenso en el que también participó Augusto, es el mismo, en la Sociedad Argentina de Cardiología, que el paciente de alto o muy alto riesgo en prevención cardiovascular debe tener un adecuado control glucémico, debe recibir drogas con beneficio cardiorrenometabólico independientemente del control glucémico, como ustedes votaron muy bien. Después podríamos discutir en algún momento el tema de la aspirina. Sin duda, este paciente, ¿qué meta te gustaría que tenga de lípidos a vos? Mínimo menos de 70. Me gustaría Sí, tener por ahí una pesquisa de atero subclínica para ver si soy un poquito más agresivo, pero vamos a ver después que estamos un poco fuera de meta y realmente si hay algo que podemos controlar y tenemos herramientas hoy disponibles y accesibles, son las estrategias para bajar el LDL, ¿no? totalmente, totalmente. Y hay como toda una movida de parte de los pacientes y de parte de algunos colegas también antiestatinas, entonces es como que está bueno que estemos muy atentos con eso, que no perdamos de vista que es realmente el grupo farmacológico que ya hace años que tenemos evidencia que reduce la patología cardiovascular, entonces es algo tal cual, barato dentro de todo, y muy estudiado y que tenemos pruebas claramente, ¿no? De que tienen que estar el paciente con otra meta. Y te pregunto, ¿hay un valor mínimo para vos de LDL que no debemos lograr, digamos, llegar, que siempre muchas veces sale esa duda, ¿no? No, esa duda es muy frecuente. Hoy justo en el consultorio tuve un paciente que la preocupación de él era que estaba con 33, 35 de LDL y la verdad que tenía prácticamente 1 miligramo de LDL por cada uno de los stents que tenía puesto, ¿no? Entonces le dije, en estos casos el riesgo contrapesa eso. Hoy la evidencia nos muestra que niveles bajos de LDL son seguros. No hay una Total. disminución de hormonas que necesitan colesterol para su síntesis. No hay problemas Ujú. tisulares. No hay problemas cognitivos. No hay aumento en incidencia de cataratas, que era uno de los miedos que tenía. Creo Sí, que hay una población que todavía nos falta contestar la pregunta de cuál sería el valor más bajo dentro de lo que es seguridad, que son los pacientes que tuvieron un ACV hemorrágico de ujú, causa no vinculada a una malformación arterial o vascular cerebral, que no son pacientes que vemos todos los días en el consultorio, sino son más bien raros de ver, que habría cierta información que muestra que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de sangrado. En el ujú. resto, creo que hoy debe ser tal vez el único factor de riesgo que no tiene curva en J, que es lineal y que Claro. podemos llevarlo
lo más bajo que podamos, ¿no? Los PCSK9 y fármacos como Inclisiran han llevado niveles muy bajos de LDL en los estudios, y si bien creo que para la parte cognitiva por ahí nos faltan más años para adelante para ver qué pasa, con los datos que tenemos hoy, es seguro llevar a valores bajos, y para mí no hay un warning de qué valor. Lo que pasa es que muchas veces también, sobre todo en prevención primaria, por ahí soy muy agresivo de entrada y llego a niveles bajos, y por un tema de tranquilidad para el paciente puedo sacar una combinación o bajar una dosis de estatina y dejarla combinada, pero siempre tratando de que los pacientes tengan 2 cifras de LDL. Para mí esa es la clave, y dentro de las 2 cifras, basándonos en el riesgo, tratando de que estén siempre más cerca de 70-50 que de 100. Sí, totalmente, perfecto. Quedó aclarado. Y acá, bueno, esto también es parte de la Guía Europea de Cardiología, en donde también, digamos, estratifica de alguna manera cuando el paciente tiene muy alto riesgo, como es el caso de Pedro, que sí o sí tiene que estar con este tipo de drogas con beneficio cardiorreno-metabólico, ¿no? Y sin duda... Un comentario de ese gráfico. Claro. Yo tengo cierta discrepancia con el mismo. Me parece que este gráfico ya te dice llega tarde. Sí. Yo creo que, digamos, paciente de moderado riesgo, metformina, Basar, score, esto es porque usa mucho el score y usan los puntajes. Yo creo que los puntajes meten muchos pacientes en riesgo moderado que no tienen riesgo moderado, y creo que dejar un grupo 2B para el alto riesgo es prácticamente decir, si querés usalo. No es, tenés que ser agresivo en el tratamiento, ¿no? Es un 2B, está mucho más cerca del no lo uses que del tenés que usarlo. A mí no me gustó ese 2B en este consenso europeo presentado. Para mí ameritaba mínimo un 2A. Sí, sí, tal cual, y yo creo que también tiene que ver por ahí con un tema de ahorro, de costos, que digamos, quizás tiene que ver con eso, pero después lo que hablamos con Pedro, ¿no? En el paciente individual, si uno lo mete en el score, y me quedo solo con el dato que me dé el score, en el score hay un montón de cosas que no están contempladas y que también hablan del riesgo que tiene el paciente. Entonces, hay que individualizar el score en realidad, ¿no? Y individualizando la estratificación de riesgo del paciente, también, obviamente, el tratamiento que elijamos. Y creo que en eso era más taxativo el score del 2019, y creo que por eso nos gusta un poco más, porque es como lo que vos dijiste en un momento. Creo que en un paciente joven, sobre todo, es preferible actuar de más que actuar de menos, ¿no? Eso a lo largo de los años va a ser algo súper positivo. Y bueno, nosotros tenemos todas estas opciones terapéuticas hoy para darle a los pacientes con diabetes, pero cuando elegimos algo para nuestros pacientes, tiene que tener eficacia hoy. Tenemos que elegir obviamente algo que no aumente también el riesgo cardiovascular porque aumenta sus hipoglucemias. Tenemos que lograr que también sea un fármaco que lo ayude en el descenso de peso, no que lo aumente de peso, que le mejore lo renal, que le mejore el MACE, que le mejore la insuficiencia cardíaca y que tenga un impacto preferentemente también en la esteatosis. Y en este caso, los SGLT2 y los GLP-1 obviamente son los fármacos de elección para elegir en estos pacientes. Así que, ¿cómo comenzar con la prevención cardiorreno-metabólica? Y acá les traje un trabajo para terminar, que es del registro italiano, y lo voy a dejar a Augusto que nos hable bastante sobre cómo seguir con el tratamiento de Pedro. Es un trabajo que justamente lo que nos muestra es que cuanto antes si empiezo con ese GLT2 rápidamente, en pacientes que tuvieron, miren, esto es pacientes que tuvieron un año de exposición a una glicosilada entre 7 y 8 o a una glicosilada mayor de 8, pero como el hecho de haberles dado en todos los grupos sucedió lo mismo, con un año de exposición, con 2 años de exposición o con 3 años de exposición, lo que siempre hemos hablado como el efecto legado, ¿no? Si yo tengo una persona 1 año o 2 años o 3 años con más de 8 de glicosilada, hablamos siempre del efecto legado. Y fíjense que este trabajo nos mostró que el SGLT2 disminuye el efecto legado, ¿no? Entonces, eso de cuándo elegir el fármaco. Y la realidad es que cuanto antes mejor.
porque tratar la diabetes no solamente es tratar la diabetes, sino que también implica prevenir y tratar sus complicaciones. Y si tenemos fármacos que retrasen la aparición de complicaciones, lo que estamos haciendo es modificar la evolución de la enfermedad. Así que le quiero preguntar a Augusto, ¿qué modificaciones harías en el tratamiento de Pedro y por qué la evidencia, por qué evidencia científica lo harías? Bueno, espero que me ayude, Flor, a tomar estas decisiones. Pero para ver eso, rebobinemos un poquito y vayamos a ver cuál era el tratamiento de Pedro. Pedro está medicado, como vimos anteriormente y nos comentaste, con 80 miligramos de valsartán, es decir, monoterapia con una droga, ¿no? Lógicamente, en una dosis baja, metformina con un inhibidor de PP4 que es saxagliptina, 5 miligramos, y vos ponías, ojo, la saxa, porque realmente de todos los inhibidores de PP4 que demostraron seguridad cardiovascular, en el único estudio de seguridad cardiovascular que pareciera haber algo que nos haga abrir los ojos con este grupo farmacológico fue en el estudio SABOR de saxagliptina, que aumentaba la incidencia de internaciones por insuficiencia cardíaca. Y después la otra cuestión que tenía era 10 miligramos de atorvastatina, hablábamos de la bondad de las estatinas, pero además de usarlas tenemos que usarlas bien, ¿no? Entonces, voy al registro sueco que vos mostrabas, que nos ponías dónde estaba Pedro, y esto es un poco el repaso de lo mismo. Factores de riesgo, LL elevado, y Pedro lo tenía elevado, estaba en 97, su meta es menor a 70 por lo menos, claramente algo hay que hacer, hay que ajustar la dosis estatina o combinarla con otros fármacos, como bien vos mencionaste. Hoy tenemos dosis fijas que favorecen y facilitan la adherencia. Hemoglobina glicosilada elevada, en este registro era menor al valor que tenía Pedro, el considerado como apto o valor índice, ¿no? A partir del cual se aumentaba el riesgo. Claramente, acá es donde yo siempre digo, yo no me meto en esta parte, el control metabólico lo comparto con los diabetólogos desde el punto de vista de decir, esto es tuyo, ¿no? O sea, acá sí ustedes saben un montonazo y saben mejor qué droga elegir, porque hay varias opciones para mejorar el control metabólico, independientemente de lo que hagamos después con el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero claramente sacaría la saxagliptina del medio. Estaba hipertenso, y acá lo dejó bien claro, estaba bien tomada la presión, 3 mediciones, y con 3 mediciones es muy, no digo que sea improbable, pero es poco probable que Pedro, con las características clínicas que tiene, esto es una hipertensión de guardapolvo blanco, con el tratamiento que él venía recibiendo. No tengo duda que si le hacíamos un electro íbamos a ver hipertrofia ventricular. Y la verdad que la albuminuria estaba, como bien vos decías, por una cuestión de tiempo, no estaba ahí, y por suerte, lo único que había hecho Pedro bien, entre otras cosas que seguramente ha hecho bien en su vida, fue dejar de fumar, ¿no? Entonces, claramente, el riesgo de mortalidad de Pedro era esto. Y además tenía una mala alimentación, sobrepeso, sedentarismo, estrés, todos otros factores que también tenemos que tratar de abordar, que no estaban incluidos en el registro sueco, pero que aumentaban la mortalidad de Pedro, ¿no? Y por otro lado, hablamos del riesgo cardiovascular y del riesgo renal. Y lo que le pasa a Pedro es lo que le pasa a nuestros pacientes en la realidad. Esto es un trabajo que hicimos con Flor y con el Consejo de Cardiometabolismo, un registro descriptivo de cómo estaban tratados los pacientes con diabetes que eran seguidos en consultorio de cardiología. Esto no quiere decir que el cardiólogo era el que manejaba la diabetes, sino que eran pacientes que tenían diabetes que consultaban a un cardiólogo por cualquier motivo, ¿no? Y lo que se vio acá, que cuando analizamos presión arterial, hemoglobina glicosilada y LDL, y siendo generosos con los valores de LDL, pues pusimos menos 70 en prevención secundaria, que era en ese momento lo que recomendaban las guías nuestras de tratamiento, el triple objetivo era realmente de 2 cada 10, o sea, un 20%, ¿no? O sea, 2 de cada 10 pacientes nomás alcanzaban el triple objetivo. Es decir, tengo 8 pacientes para mejorar las cosas. Y eso eran pacientes adherentes, que sabemos que no pasa siempre. Si le hacíamos un Morisky Green, eso bajaba casi a 1 de cada 10, ¿no? Entonces, realmente, no solo hay que indicar bien las cosas, sino que hay que tratar de que los pacientes tomen la medicación. La adherencia es fundamental en esta entidad. La siguiente, Flor. Y bueno, el registro sueco nos mostraba eso. ¿Qué pasa si mejoramos el control de los factores de riesgo? Claramente a los pacientes les va mejor, le bajamos el riesgo, pero alcanzaba con una mirada glucocéntrica de la diabetes, alcanzaba solamente con controlar el factor de riesgo
¿qué pasa con el riesgo cardiovascular de estos pacientes? Estos pacientes se seguían internando, se seguían muriendo de enfermedad cardiovascular, porque si damos vuelta el algoritmo y vemos causa de muerte, como alguien bien planteaba, la muerte súbita, ¿no? La principal causa de muerte es la muerte cardiovascular. Entonces, tenemos que tratar de bajar esto. Y pese a un buen control metabólico y el control de factor de riesgo, los pacientes se seguían enfermando. Por ahí un poco menos, pero se seguían muriendo. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2015 aparece el boom de los inhibidores SGLT2, ¿no? Entonces, creo que esto fue un game changer y empezó a mostrarnos que realmente podíamos salir del enfoque glucocéntrico y del enfoque de los factores de riesgo tradicionales a otras cosas. ¿Por qué? Porque en el primer estudio, que fue un estudio de seguridad cardiovascular, es decir, buscaba que la droga fuera segura, no que fuera eficiente desde el punto de vista cardiovascular. Lo que se vio que en pacientes en prevención secundaria, es decir, la totalidad del grupo de los pacientes incluidos en prevención secundaria con enfermedad cardiovascular establecida, de los cuales un grupito chiquito tiene insuficiencia cardíaca, hubo una reducción significativa de MACE de casi un 15%. Es decir, no solo fue seguro, sino que era buenísimo, porque logramos bajar eventos cardiovasculares. Y en la siguiente flor vemos que Pedro no tiene enfermedad cardiovascular. Entonces, por ahí no aplicaba al estudio en Parrec, que no solo bajó MACE, sino que también bajó en algo muy, muy interesante y creo que inesperado por ahí para la mayoría, casi un 30%, un poquito más, 33% el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca. Bajó mortalidad cardiovascular, bajó mortalidad por cualquier causa. Es decir, fue muy, muy importante. Pero Pedro no entraba en el estudio en Parrec. Entonces, si nos ajustamos a la evidencia en ese momento, ¿qué hacíamos? Le privábamos el tratamiento porque no teníamos evidencia, lo usábamos off-label. Bueno, por suerte a alguien se le ocurrió hacer un estudio que incluyó más pacientes en prevención primaria y nos evitó y nos contestó esta duda y nos evitó hacer cosas fuera de la evidencia. Off-label. ¿No? El estudio de dapaglifosina, que incluyó un 60% de casi 17.200 pacientes en prevención primaria. Es decir, que entraron al estudio por tener un alto riesgo cardiovascular, no por tener enfermedad cardiovascular establecida. 10.000 pacientes en prevención primaria. Recordemos, en Parrec, 7.000 total. Acá el subgrupo de prevención primaria era más grande que toda la corte del Emparrec. Y acá, Flor, en la siguiente diapositiva, vemos que este estudio, que como dijimos antes, otra vez es un estudio de no inferioridad, es decir, buscaba seguridad, demostró que dapaglifosina en el objetivo primario, que fue la reducción de MACE, fue no inferior, es decir, no aumentaba los eventos, y esto es lo que pedía la FDA para probar la droga, y hubo una reducción que si bien existió fue no significativa, es decir, en esta población de pacientes en prevención primaria con un grupito más chico de prevención secundaria, se observó que no aumentaban los eventos ateroscleróticos y la mortalidad cardiovascular como objetivo primario. Pero, ¿qué pasa? A raíz de los resultados del Emparrec, hubo una modificación en el protocolo y este estudio incluyó como un compuesto primario también el compuesto de dos objetivos, la internación por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Y en este caso, la dapaglifosina sí demostró superioridad, es decir, teníamos una droga que en pacientes como Pedro reducía el riesgo de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y esto la verdad que es algo muy interesante, porque siempre lo que vemos que los objetivos duros se ven en poblaciones más enfermas. En prevención primaria es como que cuesta un poco más la cuestión. Y había otros estudios, otros endpoints que eran en este caso valoraciones renales, que quedaron como endpoints, digamos, planteadores de hipótesis, por decirlo de una manera, que debían ser conformados después, y por suerte hubo una carrera con los SGLT2 que en poco tiempo se confirmaron casi todas las hipótesis que se planteaban, porque al no dar significativo los dos primarios en términos de superioridad, quedó como, digamos, algo que no podíamos decir concretamente, pero ahora ya lo podemos decir, que en prevención primaria también retrasa la progresión de enfermedad renal, y esto lo habrán visto muy bien con Alicia la clase anterior. Y en la próxima diapositiva vemos que si sacamos muerte cardiovascular y nos centramos bien específicamente en enfermedad renal, el beneficio fue aún mayor. Y los pacientes que entraban a DECLARE no entraban con enfermedad renal muy avanzada, eran pacientes con una tasa de filtrado dentro de todo aceptable, si bien yo aprendí mucho de Alicia que estos pacientes tenemos que retarles un poquito porque están hiperfiltrando, había casi un 30% de pacientes con microalbuminuria, o sea,
teníamos una droga para pacientes como Pedro que, como vemos en la siguiente diapositiva, nos reducía el riesgo de MACE, por ahí no tan importante porque no fue significativo, por eso tiene otro color, pero por lo menos no aumentaba un riesgo de un evento como pasó con saxagliptina y la insuficiencia cardíaca que mencionamos anteriormente. Bajaba en casi un 20% el combinado de internaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y si analizaba cada uno de estos objetivos por separado, en lo que fue internaciones por insuficiencia cardíaca, la reducción fue de casi un 30%. Y si miro el riñón, que aprendimos los cardiólogos a mirarlo con mucho más atención y de una manera diferente, gracias a todo este abordaje transdisciplinario, el impacto era aún mayor. Y acá te quiero preguntar a vos, Flor, antes de seguir avanzando, ¿cuál fue el impacto que vos tuviste como especialista en diabetes cuando empezó a aparecer esta información en pacientes sanos? Porque la verdad retardaba todo, evitaba que se internen por IC, retardaba la progresión del riñón. ¿Creías que podía haber esto? Sí, la verdad que fue una sorpresa para todos y te digo que también otra cosa que nos está pasando y que lo charlamos mucho y que tal vez en la práctica es algo muy llamativo porque cambió completamente nuestra práctica, es lo poco que insulinizamos hoy a los pacientes con diabetes tipo 2. O sea, y tal vez en todo esto también tiene algún vínculo, ¿no? Porque nosotros, o sea, estábamos por un lado diciendo la resistencia a la insulina está malísima, que te aumente los niveles de insulina en sangre, sabemos que tiene un montón de repercusiones a nivel hemodinámicas y bueno, incluso uno muchas veces pasaba que teníamos, no es que sea muy vieja yo, Augusto, para nada, pero cuando empezamos a trabajar en diabetes, ¿no? Teníamos 3 fármacos, entonces el paciente empezaba con metformina, le agregabas una sulfonilurea y después le agregabas insulina ya rápidamente. Entonces, teniendo esos fármacos disponibles, la evolución natural de la enfermedad era que rápidamente aparecían las complicaciones, que aparte, digamos, la sensación de ir quemando etapas, ¿no? De que todo iba sucediendo muy rápido. Y de pronto ahora te pasa que tenés pacientes años con la misma medicación y años sin que aparezcan las complicaciones y que de pronto antes insulinizabas, no sé, a un 30% de tus pacientes con diabetes tipo 2 y hoy insulinizo a un 5% de mis pacientes con diabetes tipo 2 y tenés menos complicaciones. Entonces, realmente sí, yo creo que a todos nos pasa que ha cambiado el paradigma de atención, ¿no? Con todos los cambios en las guías y con salir del glucocentrismo y que también en la práctica uno ve realmente cambios en el día a día que también tienen que ver con darle mucha relevancia a la obesidad también, ¿no? Que estamos también aprendiendo a darle relevancia a la obesidad, a las complicaciones, a actuar lo más pronto posible. Así que creo que todos hemos tenido que aprender de la insuficiencia cardíaca también y todo, así como vos tuviste como cardiólogo que aprender del riñón, nosotros como diabetólogos hemos tenido que aprender de la insuficiencia cardíaca, aunque por ahí si hicimos clínica habíamos tenido un montón de pacientes internados por insuficiencia cardíaca, pero una cosa es cuando recibís al paciente congestivo y ahí todos hacemos diagnóstico rápidamente, pero en el consultorio quizás es un desafío que lo hemos tenido gracias a estos fármacos y a trabajar todos en conjunto, ¿no? Totalmente, Flor, totalmente. Próxima diapo, acá. Esto es un tema muy, muy importante. A más riesgo cardiorrenal, podríamos decir, mayor es el beneficio que tiene el uso de los inhibidores de SGLT2 en la población, y lo vemos muy claro en esta curva donde la reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca es mayor en los pacientes más enfermos que en los pacientes más sanos, y esto es lógico, ¿no? Tiene su plausibilidad biológica, como decimos. Siguiente. Sí, esto pasa siempre, ¿no? Con cualquier fármaco, que cuanto más enfermo está, más corto es el tiempo que necesitas para demostrar algo, obviamente. Y esto es un poco lo que quería mostrar y va un poco con lo que vos decías, Flor, al principio. A veces es difícil, ¿no?, diagnosticar la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca con función de eyección preservada. Y la otra observación que hago de este gráfico es la siguiente. Estos son las
internaciones por insuficiencia cardíaca en los estudios de seguridad cardiovascular de los inhibidores SGLT2, con excepción, me faltó agregar el estudio Vertis con ertuglifosina, pero lo que uno ve acá, y uno esperaría, ¿no?, que fuera una curva más ascendente, Dicler y Canvas parecido, en Parleg y Credence un poquito más arriba, y no se ve. Eso porque a veces también es difícil, ¿no?, diagnosticar la insuficiencia cardíaca, porque también la misma depende de la población de pacientes que estemos evaluando. Los pacientes con enfermedad renal establecida, como vemos en el estudio Credence, y además enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular, tiene un riesgo altísimo de insuficiencia cardíaca. Ahí es donde tenemos que intervenir para tratar de bajar eso. ¿Por qué? Porque como vemos en la otra diapositiva, acá uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? La insuficiencia cardíaca, 3% es bajito, 4%, parece que inventamos una epidemia de insuficiencia cardíaca y no la hay. Pero si comparamos insuficiencia cardíaca con muerte, la verdad, por suerte se interna más de lo que se muere, ¿no? En muchos casos. Y lo otro que también es importante, miren en amarillo el riesgo, o mejor dicho, la incidencia de infarto en estos estudios, y en verde la incidencia de insuficiencia cardíaca. No es el doble o el triple, lo que uno creía en la realidad, que estos pacientes tenían más infarto que insuficiencia cardíaca, volviendo al concepto de la estratificación de riesgo. Nos pasamos años hablando de aterosclerosis y teníamos desde la década del 80, del 90 pasado, ya estudios que nos mostraban a nivel poblacional que los pacientes con diabetes tienen casi 3 a 5 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca que la población general. Y seguíamos viendo que para nosotros era un equivalente coronario, como hablamos al principio, y fue evolucionando ese concepto, porque no teníamos nada para bajar la insuficiencia cardíaca en esta población. Entonces no le damos bolilla. ¿Por qué? Pues nos da un dolor de cabeza no poder ayudar a los pacientes. Hoy tenemos herramientas para eso. Y otra cosa también no menor, digamos, obviamente desde la perspectiva del paciente es súper importante con el paciente individual, pero también el gasto en salud que ocasiona un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque es muchas veces, hasta hace unos años, que no teníamos estas herramientas, y las que tenemos ahora, que son por ahí, obviamente, retrasan mucho la internación por insuficiencia cardíaca, pero muchas veces el paciente que se interna por insuficiencia cardíaca se reinterna, cada vez que se reinterna empeora su función renal, cada vez que al empeorar su función renal empiezan a aparecer más complicaciones porque tenés menos acceso a algunos fármacos, ¿no? Y digamos, el gasto en salud, cuando muchas veces recibimos de comentarios o de preguntas, bueno, pero son fármacos caros, y son los fármacos, como decíamos el otro día con Alicia en el otro encuentro, más costo efectivos que tenemos, yo creo, en los últimos años en términos de ahorro en internaciones, de retraso en la aparición en la necesidad de diálisis. Entonces, no solamente para el paciente individual, sino también a nivel poblacional, ¿no? Creo que es importante. Totalmente, totalmente de acuerdo, Flor. El impacto en el sistema sanitario de la insuficiencia cardíaca, y si agregamos la enfermedad renal, es muy alto. Y estos son, después, siempre que se hace un estudio, después viene el salami paper y te van cortando los subestudios y las distintas cosas que son muchas veces muy interesantes, porque es información realmente que van clarificando ciertas dudas. Y acá hubo un subestudio que evaluó qué pasó con dapaglifosina acorde a la medicación de base con los que los pacientes ingresaron al estudio. Y lo que vemos es que no hubo diferencia, es decir, independientemente de la medicación de base que tenían los pacientes, aunque vemos ahí que también es muy interesante el bajo uso que había GLP-1 por la época en la que se realizó este estudio, claro. Lo que vemos es que no hay diferencia en la medicación antidiabética de base, es decir, no importa con lo que venga el paciente, dapaglifosina es efectiva para reducir el endpoint, en este caso las internaciones por insuficiencia cardíaca. Después, la otra pregunta, ¿qué pasa? ¿Hago como las estatinas, que las uso independientemente del LDL pensando en el riesgo, y uso el LDL por ahí para titular la dosis o elegir qué dosis o qué combinación hago? Acá es más fácil porque no tenemos que titular, hay una dosis única para esto, entonces es mucho más fácil. ¿Tengo que tener en cuenta los valores de movilidad glucosilada basal? No, la verdad que tampoco, el beneficio es independientemente del control metabólico. Entonces, no está bueno a veces escuchar, no le voy a dar esto porque tiene 7 de hemoglobina, estamos bien. Entonces, no da hipoglucemia y da beneficio cardiovascular. Pensemos
en el concepto de riesgo cardiovascular. Después, ¿qué pasa en los pacientes añosos? Porque también a veces nos da miedo empezar ciertas terapias en los pacientes añosos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta población tiene más riesgo de presentar efectos adversos a cualquier medicación. Y si pensábamos un poco en el ortostatismo, que esto puede aumentar un poco la creatinina, que nos puede depresionar un poquito por la natriuresis y ese efecto glucosúrico y diurético, bueno, lo que vemos acá que no solo fue segura en esta población de pacientes, porque por suerte en el estudio participaron pacientes mayores de 65 e incluso algunos de 75 años, y la verdad que no solo fue segura, sino que en algunos escenarios incluso hasta fue superior, ¿no? Es decir, no aumentaba el riesgo, sino que por ahí hasta lo disminuía. Sí. Y esta flor es una población muy interesante, porque muchas veces privamos a los pacientes más añosos. En el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es una población que la prevalencia de esta entidad es mayor en este grupo etario por el riesgo o el miedo de tener efectos adversos. Y vos hablabas también y mostrabas cuando estabas mostrando la calculadora de riesgo para ver la probabilidad de insuficiencia cardíaca, qué pasaba con la fibrilación auricular, que también le daba 2 puntos en esa calculadora, ¿no? Y miren esto, este fue un estudio que evaluó qué pasó con nuevos diagnósticos de FA. Y si bien esto es algo que no es tan contundente de mi punto de vista, porque uno puede tener FA y si no la pesquisa en el momento, sabemos que, digamos, el porcentaje de pacientes que tiene FA subclínica o asintomático es importante, pero por lo menos son datos que nos muestran un potencial también efecto antiarrítmico de estas drogas con el riesgo de reducción de FA, por el mecanismo de acción que tienen y por cómo trabajan a nivel del metabolismo, Del remodelado también, ¿no? disminución de grasa epicárdica y todas esas cosas que son menor o tienen efecto antiinflamatorio a nivel cardiovascular. Y ya vamos cerrando, me quedan 2 o 3 diapositivas más, que esto también lo mencionó Alicia, pero después evaluaron qué pasó con el impacto en la albuminuria, y la verdad que lo que vamos viendo acá es que también, independientemente del valor de albuminuria del paciente, hay un beneficio importante. Y miren, si ponemos más o menos entre 15 y 30, que es el gráfico de arriba a la derecha, donde estaba Pedro, acá teníamos un beneficio en términos de reducir la progresión de la albuminuria de Pedro. Y esto no es menor, ¿sí? Es un tema muy importante porque estamos protegiendo también al riñón. Y también Independientemente. baja el riesgo cardiovascular, obviamente, bajándole la albuminuria. Exactamente, Flor. Y después, bueno, lo mismo con el filtrado, ¿no? Entonces, acá vemos algo muy parecido, esto vemos beneficio en los dos, pero esto, digamos, estando Alicia en el curso, no quiero perder minutos hablando del riñón, porque realmente a mí lo que me pareció fue esto, ¿no? Yo lo que viví con los inhibidores SGLT2 es como rápidamente los cardiólogos nos quisimos apoderar de una droga que era una droga antidiabética y hoy para mí es una droga cardiovascular, renal, antidiabética, es decir, yo no sé cuál definir el efecto y cuál es el pleiotropismo de este fármaco, pero realmente creo que como, si no mal recuerdo, fue Braunwald en un Braunwald Corner en el Journal de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las estatinas del siglo XXI, ¿no? Sí. Es como que vinieron a bajar riesgo independientemente de un número absoluto. Totalmente. Así que acá, Flor, vuelvo al tratamiento y acá espero tu ayuda, porque me parece que para la presión podemos duplicar la dosis de valsartán y pensar en el agregado de un segundo fármaco, que puede ser un antagonista cálcico o una tiacida. Creo que no hay duda, después de lo que vimos, que deberíamos pensar en retirar la saxaglitina, agregar dapaglifosina, y te dejo, Flor, algo más para que vos quieras mejorarle el control metabólico. Yo ahí, como hablábamos antes, en este escenario del metabolismo me parece que es muy importante considerar variables que a veces el cardiólogo no considera, pero en riesgo sí, no hay dudas que este paciente se va a beneficiar con un inhibidor de SGLT2. Y en lo que respecta al tratamiento hipolipemiante, creo que a mí me gusta mucho la terapia combinada, así que creo que es un buen punto combinar en una sola pastilla estas dos. Pero la pregunta del millón es si realmente hacemos lo que nos recomienda la guía, pues vimos 80 guías, Flor, vimos 50 scores, y la verdad que no hacemos lo que nos recomiendan las guías, ¿sí? Y sobre todo en estos fármacos cardioprotectores o cardiorrenoprotectores, esto
tiene sus años, ya no es algo reciente, esto es del 2020, hace 4 años. Ojalá si esto se repite, el número que veamos en estas barras sea mayor, yo estoy convencido que así lo es, hay una facilitación en cuestiones de acceso y distintas cosas que hoy, además del conocimiento y lo que hemos aprendido en estos fármacos, deberían hacer que esto genere un incremento de barras. Y ahora sí va mi última diapositiva, que es, esto es para nosotros, tenemos que romper la inercia, ¿sí? El nombre que está ahí abajo, que no lo voy a pronunciar para no pronunciarlo mal, fue el primer ministro de la India, luego de que la India recuperada del Imperio Británico, ¿no? En ese momento. Y él en su discurso inicial frente al pueblo, él dice, como para comprometer al pueblo, que hay que cambiar las cosas, que no es solamente un cambio de mano, que todos tienen que participar en el cambio, que no se puede cambiar el curso de la historia cambiando solamente los retratos colgados en la pared, sino que hay que ser activo para cambiar el curso de la historia. Y si queremos bajar el riesgo cardiovascular de esta población de pacientes, depende de nosotros también tener una proactividad en identificar el riesgo y en controlar estos factores para bajar ese riesgo cardiovascular, pero también pensando que con esto me puedo quedar corto y me voy a quedar corto. Y hoy tengo disponibilidad de fármacos con beneficio cardiovascular que van a ser indicados independientemente de los factores de riesgo. Así que creo que, Flor, no me quedan más diapositivas, ¿no? No, creo que estamos, dejé de compartir yo, ¿no? La pantalla ahora. Sí, sí, te veo en grande. Bueno, perfecto, aparecí de vuelta porque yo no te veía. Bueno, y a ver, quiero ir revisando a ver si tenemos algunos comentarios o preguntas. ¿Qué se sabe del tratamiento? Pregunta Catherine, ¿qué se sabe del tratamiento con SGLT2 en resistencia a la insulina? Y la verdad que a ver, nosotros tenemos que primero hacer una aclaración, que es que quizás, digamos, no hay aval hoy ni siquiera para el diagnóstico de resistencia a la insulina desde el punto de vista bioquímico, ¿no? La resistencia a la insulina la podemos diagnosticar clínicamente con el perímetro de cintura o con algunas otras formas que, digamos, no guiarnos por un OMA o por una insulinemia para tomar decisiones terapéuticas, porque eso sí que hoy no tenemos aval para hacerlo. Ahora, antes leí un comentario muy interesante sobre prediabetes y creo que ahí sí estamos, tal vez siempre nos peleamos con Augusto cuando hablamos de prediabetes, porque Augusto dice que la prediabetes no existe. ¿Y por qué? A ver, contale a la gente, ¿por qué me peleas así? No, a ver, yo creo que no existe como una entidad la prediabetes. Creo que no es un estado previo a la diabetes. Me parece que utilizar el nombre prediabetes hace que uno minimice las cosas, ¿sí? Como yo le digo a Pedro, Pedro, ¿tengo diabetes? No, tenés prediabetes. Cuando llega a casa y dice, ¿qué te dijo el médico? Que estoy bárbaro. Le va a decir eso, porque casi que tengo diabetes, no es lo mismo. Y para mí es minimizar el riesgo. Los pacientes con prediabetes, glucemia en ayunas alterada, prueba de tolerancia a la glucosa, lo que quieras decirle el nombre, tienen un riesgo cardiovascular aumentado con respecto a la población, ¿sí? Entonces, Totalmente. y hay un alto porcentaje de estos pacientes que no van a ser diabéticos o que no van a tener diabetes y van a estar ahí toda su vida. Entonces, ¿qué voy a estar esperando yo? ¿A ese 50% no le doy bolilla? Entonces, Claro. como dice Alicia, una prepizza es una masa que va a ser una pizza, no es una masa con la que yo voy a hacer un gnocchi, un fideo o un raviol, ¿no? Entonces, la prediabetes es eso para mí. Sí. Yo creo que va por ese lado. Por un lado, minimiza para mí el riesgo de comprensión del riesgo propiamente dicho a nivel cardiovascular en este caso, y por otro lado es un estadio que no necesariamente es un paso previo a otra cosa. Yo puedo tener diabetes sin haber sido diagnosticado previamente de prediabetes, y puedo tener prediabetes toda mi vida y no tener diabetes. Por eso es como que es un tema semántico, podríamos llamarlo. Sí, lo que está bueno tener en cuenta para hablar con los pacientes es que si nosotros vemos estigmas clínicos o bioquímicos o lo que sea de resistencia a la insulina o de valores mayores de 100 de glucemia, ya tenemos que hablar de riesgo cardiovascular con ese paciente, ¿no? O sea, creo que algo que por ahí también hizo que todos estos fármacos cambie en nosotros es que porque viene un paciente y tiene 6,2 de glicosilada,
Y vos hoy le tenés que cambiar el tratamiento si es un paciente como Pedro. O sea, si Pedro tenía 6,2 de glicosilada y estaba con metformina y saxagliptina, tenés que cambiarle el tratamiento. Entonces, digamos, para la diabetes. Entonces, no podés dejarlo con esos fármacos porque sabés que le está teniendo un riesgo mayor que si le das otro fármaco que va a ser, aparte, quizás económicamente el mismo precio y le cambia completamente, le modula, digamos, la evolución de la enfermedad. Entonces, creo que lo que se impone hoy es que hablemos de riesgo cardiovascular y renal con nuestros pacientes. O sea, que le digamos, che, mirá, este numerito en realidad es un continuo, ¿no? Es lo que hablamos siempre. O sea, vos hoy estás acá, quizás mañana estás acá, pasado estás acá, pero todos estos indicios que yo estoy teniendo, que vos dormís poco, que vos ya tenés 102 de glucemia, que vos ya tenés aumentado el perímetro abdominal, que tu papá se murió a tal edad de un evento cardiovascular, que fumaste durante 10 años, todo esto hace que haya más riesgo en vos de tener un infarto, de tener insuficiencia cardíaca, de tener una ACV. Y digamos, cuando yo lo hablo así con los pacientes, yo creo que no existe el paciente que diga, bueno, no me importa, no pasa nada entonces, está todo bien. O sea, creo que justamente todo esto nos invita a que hablemos un poco con nuestros pacientes sobre el riesgo y sobre cómo bajarlo. Y también sin dejar de lado algo que muchas veces mencionan y que me parece que es importante, lo han mencionado en las preguntas y en los comentarios, que es también las medidas no farmacológicas, o sea, que el paciente logre mejorar un poco el estrés, hacer ejercicio, digamos, todo lo que también no es tan fácil como hacer una receta, ¿no? Pero que también, y que nos insume mucho tiempo en la consulta y que tenemos que trabajarlo mucho porque es muy dificultoso para continuar a lo largo de los años la adherencia, pero que bueno, que tenemos que también trabajarlo. Mayra, ¿cómo estuvimos? ¿Estuvimos Bueno, bien más o menos? bueno, yo quiero felicitarlos a ambos y quiero manifestarles que de verdad para mí ha sido un gusto verlos en acción. Tratando a Pedro, pienso que Pedro es un paciente afortunado y así como Pedro deben existir muchos, o sea, debemos enfrentar estas enfermedades desde muy temprano, como todo el mensaje que ustedes nos han traído, y más ahora que tenemos las herramientas, ¿no? Las herramientas, tenemos más conocimiento acerca de cómo estratificar nuestro paciente, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo para modificar el curso de la enfermedad. Entonces yo pienso que estamos en una etapa de oro para lo que es la medicina en general y para los cardiólogos, para los diabetólogos, endocrinólogos, los nefrólogos, y todos tenemos que trabajar en la mano de esto. Entonces, yo quisiera hacerte unas preguntas que me surgieron. ¿Cómo ves, Flor? Esta va dirigida a Flor. ¿Cómo ves, Flor, esto? ¿Cómo sería o cómo nos recomiendas que abordemos al paciente con esto de la pandemia que hay de obesidad para pensar en estas condiciones moduladoras de riesgo que tú nos hablaste, ¿no? Porque por lo general nos vamos siempre con los factores de riesgo, pero ¿qué más debemos hacer con nuestro paciente para, digamos, investigar las condiciones moduladoras de riesgo? Mira, yo creo que, a ver, en principio con una buena anamnesis, un buen examen clínico y un laboratorio que tampoco es que requiere grandes cosas, porque por ejemplo nosotros, a ver, el tema de la esteatosis es una entidad moduladora de riesgo. Entonces eso quiere decir, a todos los pacientes le tengo que pedir una elastografía o una ecografía abdominal. La verdad que una ecografía abdominal les pedimos a todos los pacientes. Seguro que a lo largo de la evolución de su enfermedad vamos a tener una ecografía. Pero bueno, la ecografía es muy dependiente del operador, ¿no? A veces es como que, o todas nos informan esteatosis, pero bueno, no nos dice del todo algo que es muy importante en ese paciente, que es ver el riesgo de fibrosis. Entonces, en cada una de estas condiciones moduladoras, creo que por ahí es verdad que es mucho para abordar tal vez en una misma consulta, pero de a poco, a lo largo de un año, si lo vamos a ver al paciente 4 o 5 veces en el año, un día lo veré y me fijaré el riesgo que tiene clínicamente de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida.
Otro día le podré calcular el FIB-4, que el FIB-4 es el score que está recomendado para determinar si el paciente tiene alto riesgo de fibrosis, y a esos pacientes que tengan alto riesgo de fibrosis hepática le pediré si tengo disponible una elastografía, porque eso me va a determinar con mayor precisión, o una resonancia, el riesgo real de fibrosis que tiene. Y después el resto de las condiciones moduladoras es preguntarle si ronca. Con las apneas, una cosa que son cuestionarios, a veces incluso que podemos dejar en la sala de espera, ¿no? O sea, el cuestionario que podemos dejar en la sala de espera para preguntarle, ¿le dijo su mujer si ronca? ¿Tiene fatiga diurna? ¿Le pasa que está mirando la televisión y se queda dormido? ¿Le pasa que está manejando y cabecea? Y ya todos esos datos, por ejemplo, nos van a mostrar si tiene posibilidades de tener apneas y si le tengo que pedir una polisomnografía, y todas esas cosas que tengo que ir pensando, porque nuestro paciente que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, muchas veces se muere de cáncer. O sea, dentro de todas estas patologías que están ocurriendo y esta inflamación crónica subclínica que está ocurriendo, se fue empeorando su microbiota, se fue empeorando su disfunción endotelial, está empeorando su inflamación, todo esto está ocurriendo desde el momento que tiene sobrepeso, mala alimentación, estrés y duerme mal. O sea, ni siquiera antes de que, hasta antes que tenga obesidad. O sea, cuando solamente come mal y come todos los días ultraprocesados y no duerme bien, ya está ocurriendo todo esto. Entonces, básicamente, la mayoría de los moduladores que tenemos que encontrar realmente es a través del interrogatorio, de la charla,